¿Qué tal, cabros, cabras, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes. El día de hoy, en temporada de terror. Estamos ya a finales de octubre, acercándonos a una de mis fechas favoritas del año, Halloween. Y quienes vayan seguido el canal ya la última semana saben que he estado haciendo varias reseñas respecto a varias de mis películas favoritas de terror de la historia. Y sumado además a la reseña de la última Halloween que salió, que de hecho me gustó bastante. Estoy mucho en el mood de hablar de filmes de terror y por supuesto de agarrar estrenos que hayan salido las últimas semanas. Especialmente este, que es Smile, la película de la que vamos a hablar el día de hoy, o Sonríe, como se conoció acá en Latinoamérica. Un filme que es bastante destacado, es decir, he escuchado cosas increíbles de este filme. Así que estaba muy emocionado ante la idea de verlo y saber de dónde venía todo el hype. Porque con toda honestidad el marketing no lo encontré fenomenal respecto a ilustrar de qué trataba esta cinta. Porque siento que lo que saco del marketing y del material promocional y lo que termino viendo es bastante contradictorio. O más que contradictorio diría que están en extremos un poco opuestos. Porque la película me da una vibra bastante vacía y superficial. Y viéndola, es el tipo de cinta que intenta vender a sí misma bastante como lo que mucha gente categorizaría como un error elevado. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, primero voy a describir de qué trata la película. Acá tenemos a esta chica, la doctora Rose, quien trágicamente se encuentra con el suicidio de uno de sus pacientes, lo que claramente la traumatiza y hace que empiece a ver cosas extrañas, viendo amenazas a su alrededor que no existen, cosa que le empuja a investigar sobre qué puede estar pasando, sobre si quizás hay una presencia paranormal que la está siguiendo y cómo está relacionado al suicidio que presenció hace solo un par de días. Y esta cinta muy claramente quiere decir cosas muy importantes, es decir, en ningún sentido se presenta a sí misma como una película superficial. Si tuviera que dar una referencia sobre qué tipo de película se asemeja, diría que es una mezcla entre El Aro y Hereditary respecto a intentar comentar cosas muy profundas sobre lo que está mencionando y realmente tener una trama bastante sencilla y directa, porque dentro de todo diría que esta es la trama del lado, es decir, es esta mujer que ve a alguien suicidarse y ese evento traumático la persigue al punto a que ella teme querer atentar contra su vida por lo que presenció y cómo puede haber una presencia maligna que le empuja a hacer una cosa de ese estilo. Y algo muy extraño es que realmente no estaba adorando la película, pero creo que es un filme relativamente decente por gran parte. Creo que tiene varios problemas con el ritmo en general, es decir, no es una película que considere muy entretenida. Y las actuaciones, es decir, creo que la actriz principal, Sosie Bacon, no encontré que fuera maravillosa. Creo que de hecho no está quizá a la altura del protagónico que se le está entregando con el filme en general. Pero encuentro que es una cinta bastante decente sobre lo que estaba ilustrando. Es decir, creo que la mitología general del filme es bastante tensa. Es decir, la idea de estos eventos traumáticos que se gatillan y se gatillan tiene una metáfora muy clara. Es una película que habla sobre el trauma y sobre cómo eso te persigue y puede atormentarte de varias formas. Es decir, es una película muy clara y directa, no diría que demasiado para interpretar sobre los temas, porque es un filme sobre el trauma, sobre cómo el trauma te persigue. Y siento que quizás un análisis más elevado tiene que ver con el concepto de sonreír y esta temática principal en que estas visiones que empieza a ver son personas que están sonriendo muy fuertemente, de forma muy perturbadora. Cómo eso puede de alguna forma ilustrar la máscara que uno pone antes de tomar una decisión de esa magnitud que puede terminar atormentándote a ti, a toda la gente a tu alrededor, y cómo al hacerse daño a uno mismo atormenta a toda la gente a tu alrededor. Creo que hay un análisis bastante interesante que la película sostenía por gran parte del filme, y diría que la dirección es sólida en ese sentido. Es decir, no es una dirección maravillosa. Esta película está dirigida por Parker Finn. Este es realmente su debut en un largometraje, así que no tenía demasiada familiaridad con su trabajo, su estilo. Y me da la impresión que es un director bastante decente desde un punto de vista del material visual que pone en pantalla y en general cómo monta el horror, porque es una película tensa que me gusta que tenga algo para decir. El problema es que todo termina siendo muy superficial, y tengo un problema de hecho con que parece muy fabricado cómo quiere elevar este material, porque claramente tiene un tema que quiere comentar, pero siento que no sabe justificar casi 2 horas de filme para comentar todo esto. Pienso por ejemplo en secuencias de sueño que son muy transparentes, es decir, hay momentos en que yo estoy seguro que estoy viendo una secuencia de sueño porque cosas empiezan a retratarse de una forma que harían en la película mucho más valiente de lo que es. Entonces pienso, claramente esto es una secuencia de sueño, porque muy probablemente la película no se va a atrever a ir en esta dirección en particular, y dicho y hecho, es una secuencia de sueño. Lo que vimos no termina pasando. En general, como digo, las actuaciones no son extraordinarias, decía que todas son muy flácidas, pero no hay nadie particularmente terrible. Me gusta ver a Kal Penn en la película, es decir, puedo fingir que este es un spin-off de Doctor House en que Kuttner sigue apareciendo y tuvo su propio hospital, no sé, pero siento que solo estoy rellenando espacio.
porque de lo que quiero hablar es del final. Y antes de ir directamente a spoilers, quiero decir que esta es una película que encontraba superficial, relativamente mediocre, pero decente en un sentido de, quiere decir algo, y realmente es una metáfora más o menos entretenida sobre lo que está comentando. Es muy cercana a otras temáticas, otras películas como El Aro, como Hereditary, respecto a la presentación y en general el ritmo y el pulso y la vibra que tiene. Pero es un filme que tiene las agallas de comentar algo y ir con todo respecto a la carne dramática y temática que está presentando, aun cuando quizás no sea lo más original posible. Pero de repente llega el final y lo arruina todo. Creo que el final de esta película es desastrosamente malo. Y voy a entrar en spoilers. Si no quieren ver spoilers, vayan al tiempo que aparece en la descripción. Debería aparecer acá en la barrita del video. Y es que resulta que la mitología de esta película tiene que ver con que estos personajes al suicidarse de alguna forma traspasan un ente demoníaco o supernatural que fuerza a otras personas a suicidarse. Y es muy claramente este elemento metafórico de cómo el trauma se traspasa de generación en generación. El personaje principal tiene este trauma con su madre que se suicidó y ella no hizo nada para ayudarla porque realmente estaba muy traumatizada con su madre misma, entonces no tenía muchas ganas de ayudarla en ese momento cúspide de trauma. Y en general es un filme sobre el trauma. Nos va revelando que cada persona que se termina suicidando antes precisó un suicidio y así consecutivamente este efecto supernatural se fue traspasando de forma muy fuerte. Algo muy parecido a otra película, de hecho, que no he mencionado antes, que es It Follows, que tiene un sistema parecido, pero si han visto esa película hay cercanía bastante clara sobre la temática y las tesis en general. ¿Cuál es el problema? Que el filme habla sobre el trauma, sobre cómo se traspasa, y es demasiado reiterativo sobre este tema, al punto en que, como digo, es muy superficial, es muy difícil dar un análisis que no sea simplemente lo que ves y lo que obtienes. Lo que no sería tan terrible si no fuera porque el final termina con la protagonista suicidándose, quemándose viva y haciendo que este chico que la había estado ayudando durante toda la película la presencie y finalmente se dé como efecto implícito, entre comillas, que él va a ser parte de este ciclo y probablemente se termine suicidando de todas formas. Porque creo que el final es tremendamente malo, porque este es un problema cuando un filme intenta tomar tesis o metáforas y no las piensa con cuidado. La metáfora de que el trauma es algo que se traspasa de generación en generación y en estos eventos tan fuertes, finalmente termina comentando el hecho de que no hay forma de parar el trauma, porque la protagonista hubiera sido demasiado entretenido y demasiado fascinante que la película hubiera ido en la dirección de que ella de hecho logra superar el trauma, logra acabar con el demonio, logra acabar con este espíritu, esta sombra siniestra y finalmente acabar con el ciclo de trauma y ser una persona que sigue en su vida. El problema es que, como se suicida, realmente el mensaje es que no hay forma de superar el trauma. Y la película no tiene por qué presentar alguna forma legítima de el trauma se puede superar de esta otra forma, porque de hecho siento que la película muy claramente se metió en un callejón sin salida a algún punto, porque hay un momento hacia el final en que ella se esconde de toda la gente a su alrededor y se da a entender que ella va a suicidarse pero sola, cosa que este espíritu no pueda traspasarse a otra persona. Y pienso, no hay forma en que puedes escaparte de esto, porque por un lado tienes varios problemas. Uno es el hecho de que si se suicida, realmente, ¿cuál es el mensaje entonces? El hecho de que, logró acabar con el trauma matándose es la solución. Si sufres algo así, tienes que matarte y probablemente ahí quizás no traspases el trauma a otra persona, lo que sería un pésimo mensaje, aun cuando hiciera sentido en un aspecto explícito de lo que estamos viendo, porque claramente la decisión que hacía más sentido era que, te suicidas, nadie ve tu suicidio y listo, no traspasas el trauma a nadie. Pero como estableciste este simbolismo, el mensaje que terminarías dando es, el suicidio es una forma válida de acabar con el trauma de generación en generación. ¿Cuál es el otro problema? En un momento ella le tira un fuego y quema a este monstruo y se da la impresión de que se salvó, y creo que eso hubiera sido mi resultado favorito porque hubiera implicado algún tipo de superación y el personaje logró elevarse y enfrentar el trauma y superarlo. El problema con películas que representan el simbolismo en monstruos, que es que no puedes apuñalar el simbolismo. Pienso en Game of Thrones, en el hecho de que hay un personaje que representa el calentamiento global y al final solo lo apuñalan. Así que sí, apuñalamos el calentamiento global. Cool, bonito. Siento que las películas, cuando usan simbolismo para representar monstruos que sean metáforas sobre otros temas, tienen que ser muy cuidadosas, porque obviamente tú no puedes apuñalar simbolismo en la vida real. Entonces cuando lo apuñalas, ¿qué quieres decir? ¿Qué estás expresando? O sea, el simbolismo llega hasta ese punto, es decir, no puedes apuñalar el trauma.
por ejemplo, tienes que tener mucho cuidado. Pienso que pocas películas realmente logran hacer esa metáfora funcionar porque nunca tienen un enfrentamiento físico. Pienso, por ejemplo, El Babadook, es una película que nunca tiene un enfrentamiento físico y por eso finalmente es tan efectivo el mensaje, el tema y las metáforas que presenta. Pero obviamente acá, si hubiera sido efectivo que quemaste el monstruo y ahora te superpusiste al trauma, hubiera sido un concepto muy extraño porque puedes apuñalar el trauma. Ese es el mensaje, es posible eso que quiere decir el apuñalamiento en este caso, en esta situación. Y finalmente lo que termina pasando, que se suicida. Pero el otro chico la ve, así que sí, el trauma se termina pasando de generación en generación o de persona en persona. Y eso de nuevo me lleva a pensar, ¿cuál es el mensaje? ¿El mensaje es que no se puede superar? Lo que no sería un mal tema, es decir, películas como Hereditary, por ejemplo, y It Follows, tienen mensajes que son bastante deprimentes cuando uno los piensa detenidamente, cuando uno piensa sobre cuál es el simbolismo que estamos viendo en pantalla y el hecho de que al final nadie termina siendo feliz, los personajes terminan en un momento súper triste o en una situación, en un contexto que claramente no deja a nadie feliz, no lograron superar el problema. Lo que esas películas presentan es un simbolismo y temas mucho más masticables y mucho más fuertes, son mucho más presentes respecto a la profundidad de lo que están comentando. Esta película tiene lo peor de dos mundos porque es tan superficial que finalmente le da tanto con el tema una y otra vez que es prácticamente imposible de analizar de otra forma que no sea la más evidente y clara, pero al final cuando no hace nada para enfrentar el problema pareciera que solo viste 2 horas sobre cómo el trauma te lleva a hacer cosas horribles. Entonces finalmente siento que no aprendí nada, o no aprendí nada que la película no hubiera expresado en los primeros 10 minutos. Siento que solo perdí mi tiempo viendo esta película y por eso encuentro que el final es desastrosamente malo, porque en realidad, en resumen, no se expresó nada que la película no presentara con profundidad, no se presentó nada nuevo, simplemente un filme que tira simbolismos en la pantalla como que signifiquen algo y no los elabora de forma que sea interesante. Al final siento que solo perdí mi tiempo, tengo que repetir. Y esa es la mayor decepción, porque la película tenía mucho potencial y entiendo por qué mucha gente la está amando, pero yo habría apreciado mucho más de un filme que hubiera sido más directo y menos pretencioso, porque finalmente creo que es un gran problema, que la película pareciera ser muy pretenciosa en sus muestras, o que hubiera sido más profunda, porque al final el filme cree que es mucho más de lo que es, y es el peor outcome. En general, como digo, la tensión es decente, es decir, no hace sobreuso de jumpscares, no hace sobreuso de elementos más caricaturescos del cine horror. Se nota que es una película al que el director le puso cariño, al menos desde la presentación, pero siento que ese mismo cariño en la dirección no está puesto en la escritura, en los temas, porque en resumen, como digo, siento que perdí mi tiempo viendo esta película. Siento que pudiste haber sido o mucho más concisa o mucho más profunda. Lamentablemente siento que Sonríe fue una gran decepción y es un ligero 4 de 10. No terrible, no directamente mala, pero voy a ser honesto, creo que por gran parte estaba entre un potente 5, pudo incluso haber llegado a ser un 6, una película que yo habría recomendado, pero no hicieron nada con estos temas, con esta presentación, con lo que estaban construyendo, simplemente lo dejaron esfumarse sobre sus caras. Pero dígame, ¿qué les pareció la película? ¿Les gustó? Me encantaría que me comentaran qué piensan del filme, si es que les gustó, porque sé que mucha gente la está amando y si es así, bien, poder por ustedes, es decir, bacán que gente esté amando esta película. Pero no es mi caso. Ponemos en los comentarios y si les gustó este video no olviden dejar su me gusta, compartir si quieren redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche sin haber full dirige semana. ¡Chao!